Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Milagros Lorenzetti. Estamos trabajando en conjunto con la profesora Gabriela Carabajal y el profesor Leandro Díez. Y en esta entrega lo que vamos a hacer es abordar la lectura de la obra de teatro Anillos para una dama. Ustedes ya la estuvieron trabajando estas semanas anteriores, que se las facilitamos por plataforma. Espero que la hayan disfrutado, es realmente una obra muy linda que trabaja la historia de Doña Jimena, ¿sí? Después de la muerte del Cid. Realmente es una obra que vale la pena leer, es muy linda. Y siempre tenemos que tener en cuenta las relaciones intertextuales. Por eso nosotros les pedimos la semana pasada que investigaran un poquito acerca de intertextualidad, porque les va a servir mucho para comprender realmente la obra. La propuesta que tenemos para esta semana, en realidad, es para 2 semanas, porque es un poquito más extensa que otras. De todos modos, van a tener contacto con nosotros para poder aclarar cualquier tipo de dudas. Tiene que ver con un trabajo práctico grupal. Nosotros les recomendamos que empleen los mismos grupos de trabajo que utilizaron para hacer el Padlet, que les pedimos hace un par de semanas atrás, previo al foro. ¿Se acuerdan ese Padlet en el que ustedes hablaban de los distintos tipos de teatro que les propusimos? Sería bueno que continúen con esos equipos de trabajo y que puedan resolver estas diferentes cuestiones a partir de la lectura de esta obra de teatro. Obviamente vamos a apuntar principalmente a la figura del héroe, que es algo que venimos trabajando desde la épica. Algunos de nosotros lo trabajamos mediante la lectura de fragmentos del Mío Cid, otros de ustedes trabajaron con el Cantar de Roland. De todas maneras, nosotros les vamos a facilitar ambos textos, los vamos a buscar en PDF para que ustedes puedan tener acceso a ellos. Entonces, en caso de que quieran hacer una lectura completa, más allá de los fragmentos con los que trabajamos, van a poder hacerlo. No son de lectura obligatoria, pero les puede llegar a ayudar para enriquecer todos sus conocimientos y las habilidades que pueden llegar a necesitar para poder hacer esta tarea. También, tengan en cuenta que esta obra de teatro, transcurre después de la muerte del Cid. Entonces, es muy importante también ver esto, ¿sí? Para que podamos comparar justamente cómo se trabajó el Cid, cómo se trabajó su figura heroica desde, ¿sí?, otra óptica, ¿sí? Desde aquello que el Cid dejó, que tiene mucho que ver con esto del héroe, ¿sí? O sea, ya se forma una especie de mitología alrededor de su figura, lo cual es interesante trabajarlo también desde ese lado. Vamos a trabajar también la figura de una heroína en este caso, ¿sí? Porque en este caso la protagonista del texto es una mujer, que es Jimena, ¿sí?, que tuvo una participación muy grande, como ustedes ya saben, en el poema El Mío Cid, porque era su esposa, pero tenía otro rol en ese texto. Entonces está bueno que ustedes puedan empezar a pensar las diferencias, cómo está trabajado uno, cómo está trabajado el otro. Es interesante que lo vean desde este lado también. No quiero olvidarme nada. Es muy importante también pensar cuál es la figura de Minaya en un y otro texto. Es muy necesario que ustedes piensen a partir del título de esta obra, ¿qué les sugiere? Esto lo habíamos trabajado en el foro la semana pasada. ¿Qué nos hace pensar? ¿Sí? Ahora que ustedes ya leyeron la obra, van a tener otras respuestas y otras ideas, ¿sí?, acerca de lo que significan esos anillos. Nosotros lo que queremos es que ustedes puedan ver qué es lo que simbolizan y cuál es su importancia, porque por algo se le puso ese título a la obra. Entonces van a ver que hay una pregunta particularmente que apunta a ello, a que ustedes busquen en el texto, hagan un sondeo y se fijen, porque hay momentos en particular en los que se mencionan a los anillos de Jimena. ¿Por qué se hace? ¿Sí? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué simbolismo revisten esos anillos? ¿Qué significa que ella use 2 anillos? Habla mucho de su mano izquierda, su mano derecha. Pensemos un poco en esos tipos de cuestiones que nos disparan esta obra, ¿sí? Es muy interesante. Otra cuestión muy interesante a trabajar es la historia. Fíjense que Jimena hace hincapié en la historia con H mayúscula, ¿sí?, y la otra historia. Pensemos cuál es la historia en mayúscula y cuál es la historia en minúscula, cuál es la historia oficial, cuál no. Y dejemos que todo esto resuene en nuestra cabeza, ¿sí?, y podamos establecer conclusiones maduras a través de esto, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el texto a través de eso?
¿sí? Tratemos de pensar también desde ese lado. Bueno, hay una afirmación que ustedes tienen que justificar a partir justamente de esto. Después, bueno, en realidad tenemos una propuesta creativa para el final, también la van a hacer en los mismos grupos, ¿sí? Porque esto se entrega en un solo archivo, en la que les pedimos que piensen en la otra hija del Cid, ¿sí? Acuérdense que el Cid tuvo 3 hijos, 2 hijas mujeres y un hijo varón, que bueno, mismo en la obra se menciona que el hijo murió, y tenemos 2 hijas, pero en esta obra aparece solo una. Y representa un poco lo que se espera, ¿sí? Representa el tipo de mujer que se espera en esa época, ¿sí? Y es un poquito lo opuesto a lo que manifiesta Jimena. Bueno, tenemos una hija que está todo el tiempo en contra de su madre, que va a refutar todo lo que ella dice en casi toda la obra, salvo al final, ya saben por qué. Bueno, lo que nosotros les pedimos es que ustedes introduzcan a la otra hija del Cid y que le pongan la misma impronta que Jimena, ¿sí? O sea, va a ser más joven, obviamente, porque es su hija. Entonces, bueno, pongan esta hermana en juego que lo que va a hacer es estar del lado de la madre. Entonces va a discutir con María, que es la hija que efectivamente aparece en la obra, ¿sí? Lo que nosotros les pedimos también es que respeten, por ejemplo, el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿sí? Porque tiene que ver con una época, ¿sí? Acuérdense que el Miocid es la primera obra que está escrita en nuestra lengua. Por eso tiene esa forma particular de decirnos las cosas. Bueno, respeten eso. Respeten la estructura teatral, ¿sí? O sea, acuérdense de que hay que poner no solamente la parte desde la escritura, ¿sí? La línea de diálogo y demás, sino también el tema de que hay parlamentos y los parlamentos van a tener didascalias. Son muy importantes para que el lector, en este caso, pueda interpretar qué es lo que está pasando. Fíjense que a lo largo de la obra tenemos un montón de estas acotaciones escénicas. No dejen esto de lado. Elijan una escena que efectivamente esté en la obra, ¿sí? En la que esté Jimena y que esté María, y agreguen a esta segunda hermana. Bueno, esperamos que hayan disfrutado efectivamente la lectura que les propusimos y que disfruten de hacer este trabajo. Cualquier cosa, obviamente, saben que cuentan con nosotros. Les mando un beso.